De regreso al escenario de Puntos y Enfoques, continuamos con la actualidad informativa en perspectiva. Hay un obituario importante del día de hoy que debemos resaltar: la muerte de un eminente médico, un científico de la medicina y un ciudadano ejemplar. El doctor Dionisio Soldevila murió en Santo Domingo. Fue en la mañana de hoy anunciado su fallecimiento, lo hizo su hijo. Tiene 3 hijos periodistas: Dionisio Soldevila, subeditor deportivo del periódico Hoy; Armando Soldevila, que está trabajando para el Ministerio de la Presidencia, me parece; y María Isabel Soldevila, que fue ejecutiva del Listín Diario y actualmente se supone que está fuera del país. Entre Vive en otras Europa. logros de este médico, así con bajo perfil diríamos, porque no sonaba mucho, el doctor Rodríguez Soldevila, que fue un eminente médico, un gran profesional y también un gran académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una lumbrera de la medicina, ha dicho la rectora, que realizó valiosos aportes en materia de anatomía. Inclusive se le atribuye a él haber corregido el número de músculos, la noción que se tenía del número de músculos del cuerpo humano, y haber hecho descubrimientos, incluyendo el tríceps de Soldevila, le pusieron como en su honor esas investigaciones, y el tendón de Soldevila, cuestiones que presentó ante el Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad René Descartes en París, porque él estudió en Europa, hizo un posgrado, fue un científico realmente, un gran profesional que ha fallecido, y eso enluta a varios periodistas. Fue hermano también del que fuera ministro o secretario de Salud Pública, José Rodríguez Soldevila, en uno de los gobiernos del PRD antiguo, De Antonio Guzmán. en el gobierno del 78 al 82. Sí, Luego sería Miro Pérez Mera en el siguiente periodo en del el P. siguiente periodo de Jorge Blanco. Sí, entonces esa es una noticia destacada. Tú ibas a decir algo más, Estos Castillo. fueron los dos sectores más relevantes que tuvo el PRD en sus dos gobiernos, el sector de salud y el sector agrícola. Un poco también el sector educativo, pero sobre todo el sector agrícola y el sector salud fueron los fuertes de las gestiones de los gobiernos del PRD 78-86. Muchos técnicos y Y, académicos y profesionales que destacados. ingresaron a la administración pública en esas áreas, en el gobierno, en los 8 años del PRD, los 4 de Don Antonio y de Salvador Jorge Blanco. Así es. Tenemos otra información. Esta información se estaba comentando hace varios días, pero yo creo que vale la pena hablar si tenemos la necesidad de que exista un cuerpo bicameral en el Congreso Nacional. Si nuestro Congreso sea de 2 cámaras. Un diputado de los nuevos diputados está planteando que el Senado no sería necesario. Y en varias ocasiones, Que sea unicameral, sí, sí, eso se no ha planteado bicameral como es actualmente. exactamente. Varias veces se ha hablado de eso. Ha sido reiterado el planteamiento de que deberíamos de tener un órgano legislativo de un solo cuerpo, es decir, un sistema unicameral. Porque ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador en la práctica? ¿Qué hacen? Ninguna. No, Lo que van, Cualquiera de las ninguna. funciones. que van a dos espacios distintos O para sea, hacer la eso. misma función, Lo que porque pasa es la que función de uno u otro es la legislar. burocracia política, eso va a ser muy difícil, porque hay una estructura que vive de eso, una burocracia que Exacto. vive Sí, del sí. Estado. Y Cada habría un burocracia ahorro genera sus tremendo. propios intereses. Sí, sí, no lo van a aprobar eso, porque esos son esos de trabajo para esa burocracia política. Habría, Lamentablemente Hay habría que un no. ahorro decir que hay tremendo. varios países
de Centroamérica y Latinoamérica que son unicamerales, son Sí, una sola cámara. incluyendo Pero España. hay España, también por más. ejemplo, España precisamente es uno de los países de Europa. el Congreso de los Diputados se llama, España. Sí. Congreso de los Diputados, uno solo. Porque nosotros tenemos, inclusive en Santiago, 18 diputados. No, y en la 18 capital. en Eso es la increíble. ¿Para qué tantos representantes? Además, ¿Para ¿cuál es qué? la función distinta que Además, el realizan? criterio del número de diputados en función de la población, eso hay que modificarlo porque a medida que la población siga No, pues creciendo, eso será infinito eso. infinito, entonces vamos a tener 20, 30, 50 diputados por Santiago y otros tanto por el sur y otros tanto por el Distrito Nacional. Esas son de las trampas que usa esa burocracia política para preservarse y Bueno, mantenerse. eso está en el fondo, está la estrategia del clientelismo como manera de crear condiciones de trabajo para los simpatizantes de los partidos. Bueno, eso es el problema nuestro en este momento y de muchos países, es cómo la, la función pública ha sido privatizada y mercantilizada. Es decir, los cargos públicos son oportunidades de negocio o de enriquecimiento. Eh, y esas motivaciones no tienen necesariamente nada que ver con la motivación de la función que deben cumplir senadores o diputados, que son funciones de representación, de legislación y de fiscalización del poder ejecutivo, por ejemplo. Entonces, estamos agregando cada vez más distorsiones. Fíjate tú como ese senador de Montecristi Montecristi. estaba en función de un fiscal o de un juez o de Sí. un gestionador de la libertad de gente que están en la cárcel. Ramón Antonio Pimentel Gómez, alias Moreno Arias. Es el nombre de ese Pero ejemplar. hay otros que la motivación es conseguir recursos del Estado a través, por ejemplo, del cofrecito y del cortecito, ¿cómo se llama el otro? El El, barrilito. el barrilito. Barrilito y Pero, cofrecito. pero para servir de repartidor de beneficencia pública, que es una función también del Poder Ejecutivo, no de los legisladores. Es decir, todas esas distorsiones deberían ser corregidas y una alternativa para eso sería hacer del Congreso un Congreso unicameral para no tener tantos clientes y clientela. Sí, es que hay una clientela demasiado extensa e intensa. O sea, es un caso que resulta escandaloso a todas luces. Es un Incluso, caso Carlos, y que ya eso hoy es en día, insostenible en el tiempo. ya hoy en día la carrera de los individuos en el orden social tiene como aspiración única el ser funcionario público, el llegar a un cargo público. ¿Sí? No, la carrera no se visualiza como una realización en el sector privado a través del libre mercado, en el mercado. Mucha gente está aspirando a que el gobierno o el Estado sea el que les resuelva su problema. No, y se asocia, en términos populares, la función pública con movilidad social. Cuando Movilidad social, cuando se exacto. menciona a alguien de bonanza económica, la gente dice, ah, pero es funcionario del gobierno, o es familia de un funcionario del gobierno. Sí. O Increíble si, o cómo si se nadie llega al cuestiona. gobierno, mira, fulano ya se hizo y Exactamente. va a ascender todo lo que asciende. La principal vía de movilidad social, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Debe ser el mercado el responsable de la movilidad social. Claro, el emprendimiento, Como la libertad el hacer la libertad de negocio es una empresa. función de mercado, no es una función del Estado. Que está la confusión. Bueno, la verdad que estamos muy mal, muy mal. Y hay muchos problemas latentes. Tenemos todavía pendiente el tema de educación. Y en educación hay un problema en cuanto a los contenidos. No hemos hablado de eso, Sí, porque estamos viendo el sistema educativo y la novedad de la educación
a distancia como un todo y como un gran logro, por lo menos nosotros lo consideramos así. Sin embargo, hay algunos ruidos y uno de los notorios es con respecto al contenido de uno de los cuadernillos, en que se habla de los regímenes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua como si fuesen regímenes totalitarios. Y se le atribuye que quien financió estos contenidos fue enemigos de estos países. Es un artículo que está en un cuadernillo que se titula Dictaduras usan coronavirus para Pero mira, sostenerse y lucrarse. Carlos, Ajá. Trump estuvo al tris de seguir ese caminito del totalitarismo, sobreponiéndose a la voluntad popular del pueblo americano. No lo incluyeron en ese artículo. Debieron haberlo incluido. Eso de incluir un artículo de opinión, eso es peligroso, porque la información que debiera estar en esos cuadernillos debe ser una información de carácter más objetivo y que ya sea pues el estudiante en su reflexión, en su análisis, que pudiese llegar a esa conclusión, pero no inducirlo de manera directa a Exacta, correctísima apreciación de Alejandro. Debería ser más objetivo, debería propiciar el pensamiento crítico, pero no condicionarlo, porque eso lo está condicionando. Claro. Ya, le está etiquetando. Eso está manejado a nivel de una mentalidad de fanático, no de un académico que trata de ser objetivo, preciso. Lo más imparcial posible. Lo más imparcial, exacto. Bueno, a quien se le atribuye la autoría lo están identificando como un boliviano de nombre Carlos Sánchez Versáinz, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Entonces está llamando a Cuba, a Venezuela y Nicaragua como dictaduras. Regímenes totalitarios. Sí, entonces, en el ámbito de las relaciones internacionales también esa es una ofensa, ¿no? Debería de tomarse en cuenta eso. Las corrientes de los maestros, la Juan Pablo Duarte y Xiomara Guante, dirigentes magisteriales, han considerado que hay un concepto sesgado, manipulado y propagandístico que discrimina a esos países por razones ideológicas y políticas, y es muy cierto. O sea, es un tema delicado eso. Yo creo que ese señor, que fue ex ministro de Defensa de Bolivia, y dice en una reseña periodística que fue juzgado en Estados Unidos en 2018 junto al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por presunta responsabilidad en la muerte de 63 personas en la represión militar de protestas en Bolivia a mediados de 2003. O sea que tiene un prontuario, le están sacando sus trapitos a este caballero. Lo cierto es que hay que llamar la atención sobre eso. Yo pienso que es un tema delicado. Bueno, pero eso puede ser corregible. Eso es fácil de corregir. A corto plazo, eso puede ser corregible porque simplemente ese capítulo contenido en eso. La sustitución de ese artículo, la eliminación. Con material informativo sobre eso. Sustituirlo por un enfoque más académico, más objetivo. Y además hay clásicos en todos esos temas relevantes del pensamiento. Hay muchos clásicos que han sido pensadores ya establecidos, que son aceptados universalmente, que tienen determinada línea o enfoque, sobre todo la parte de que no tengan esos sesgos de prejuicio, de discriminación, y que pueden ser una manipulación para unas mentes que están tomando todo lo que se le ofrece como si fueran esponjas. Se nos agotó el tiempo, hermanos. Vamos a despedirnos. Bueno, pues, gracias a ustedes por la compañía. En nombre de Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez y Carlos Manuel Estrella, es el momento de la despedida.
con la reiteración de la invitación para que mañana nos acompañen a volver a ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.